Hola, mi nombre es Jaime Briceño y estaremos hablando de las infecciones entéricas bacterianas. Las infecciones entéricas son enfermedades que pueden ser tanto de bacterias como por parásitos, transmisibles de hombre a hombre, causadas por agentes que penetran por vía oral. Se desarrollan y se multiplican en alguna porción del tubo digestivo, alterando los procesos fisiológicos y se eliminan por las heces, las que constituyen, por supuesto, su principal medio de propagación. Pero, ¿qué es la diarrea? La diarrea se le denomina a las heces acuosas y blandas. Usted tiene diarrea si usted evacúa heces sueltas con esta consistencia y más de 3 veces en un día. Existe una diarrea aguda, que es la que tiene poca duración de tiempo y por lo general se cura o se trata por sí sola o desaparece sola. La diarrea que dura más de algunos días es un indicativo de un problema más serio como es la diarrea crónica, y esta a su vez puede ser un síntoma de una enfermedad también crónica. Los síntomas de la diarrea crónica pueden ser continuos o pueden aparecer y desaparecer. Las personas pueden sufrir en su sintomología las áreas de dolor como el abdomen o el recto, gastrointestinales como cólicos, flatulencias, heces líquidas, la indigestión, meteorismo, náuseas, sangre en heces o vómitos. En todo el cuerpo pueden presentar la deshidratación, la fiebre, la pérdida de apetito o la pérdida de la sed. Y también comunes están la boca seca, la producción de orina insuficiente y evacuaciones frecuentes, que por lo general son más de 3 en un día. ¿Qué nos puede causar la diarrea? La diarrea puede ser causada por múltiples factores. La infección es uno de los principales. La infección puede ser por diversos organismos, ya bien sea bacterianos, víricos o parásitos, la mayoría de los cuales entran por el agua contaminada o por la contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Varios tipos de bacterias pueden entrar al cuerpo a través del agua o de los alimentos que están contaminados y causar la diarrea. Las bacterias más comunes que causan diarrea son los Campylobacter, la Escherichia coli, la Salmonella y la Shigella. La malnutrición es otro factor, en los niños más frecuente, porque la diarrea es un desencadenante para que puedan tener más infecciones entéricas o los hacen más vulnerables a estas enfermedades. A su vez, cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional. La diarrea es la segunda mayor causa de malnutrición en niños mayores de 5 años, estadísticamente. Las fuentes de agua es otro factor. El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas es particularmente peligrosa. Las heces de animales también contienen microorganismos que estos son capaces de ocasionar enfermedades diarreicas. Otras causas pueden ser como las enfermedades diarreicas que se pueden transmitir de personas a personas, en particular con condiciones de higiene muy baja o deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones insalubres o antihigiénicas también es otra causa principal de la diarrea. El almacenamiento o manipulación del agua doméstica en condiciones carentes de seguridad también es otro factor desencadenante de la diarrea o de la propagación de la misma. Asimismo, pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado, mariscos de aguas contaminadas. Clasificación de la diarrea. Clínicamente la podemos clasificar de varios modos según su duración. Está la aguda, que es menos de 7 días, la prolongada de 7 a 14 días, la persistente de 14 a 30 y la crónica que dura más de 3 semanas o 4 semanas. Según su inflamación está la inflamatoria, que es el proceso inflamatorio generalmente originado por lesiones que se dan en la mucosa, dando por consecuencia una disminución de la superficie de absorción. Luego está la no inflamatoria, que se caracteriza por heces líquidas, pero con gran volumen. No presentan sangre porque no hay lesión en la mucosa y escaso dolor abdominal. Según el mecanismo, tenemos la osmótica, que se produce por la ingesta de un soluto no absorbible, osmóticamente activo, que contiene o tiene fluido dentro de la luz intestinal, reduciendo con ello la absorción de agua y aumentando el contenido líquido intestinal. La secretora, que se produce por una secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz.
que supera la capacidad de absorción. Según las características de las heces, es otra clasificación, están las heces líquidas y las disentéricas. Las disentéricas que pueden tener la presencia tanto de sangre, moco o pus. Según el grado de deshidratación de la persona, puede ser leve, moderado o grave. Los tipos de diarrea. Tenemos la diarrea aguda cuando su duración es inferior de 3 semanas o puede ser de 7 días, acompañada con las disposiciones que son las habituales, que son más de 3 veces al día, malestar general, dolor abdominal, vómitos y fiebre. En algunos casos se observa sangre en las heces. Luego tenemos una diarrea crónica, cuando es más de o alrededor de 3 semanas, 4 semanas. Luego la diarrea del viajero, que es un problema de salud, que habitualmente se da cuando una persona viaja a países por lo general con menores condiciones higiénicas y está causado por una bacteria, un virus o un parásito que infecta al viajero. Esto no reviste problema de gravedad, ya que la mayoría de las veces el cuerpo acaba acostumbrándose a las nuevas condiciones higiénicas y ambientales que se está expuesta a la persona. ¿Qué complicaciones nos puede traer la diarrea? La diarrea de cualquier etiología puede provocar complicaciones, en ocasiones por la pérdida de líquidos y con consiguiente una deshidratación. Es la principal consecuencia. Con ello trae la pérdida de electrolitos como el sodio, potasio, entre otros, e inclusive un colapso vascular. El colapso vascular puede sobrevenir rápidamente en pacientes con diarrea profusa, ejemplo en pacientes con cólera o que son muy jóvenes, muy mayores o que están debilitados. La pérdida de bicarbonato puede causar una acidosis metabólica si la diarrea es grave, crónica, o si la materia fecal contiene moco excesivo, puede producirse una hipocalemia. Además de eso, la hipomagnesia después de la diarrea prolongada puede provocar o causar tetania. ¿Cómo se puede prevenir la diarrea? La principal recomendación es usar el agua purificada, hervida o clorada. Lavar y tallar con agua y jabón las frutas y las verduras. Utilizar cuchillos diferentes para alimentos tanto crudos como cocidos. También lavar las carnes antes de cocinarlas o de su preparación. Cocer o freír muy bien los alimentos, sobre todo los que son los pescados y los mariscos. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. También se recomienda, en caso de utilizar leche no pasteurizada, hervirla antes de beberla. No consumir alimentos después de su fecha de caducidad. Limpiar los productos enlatados o que estén en frascos de vidrio antes de abrirlos y consumirlos. Mantener los alimentos tapados y en refrigeración y evitar estornudar, picarse en la nariz o toser o escupir en frente de los alimentos. Ahora bien, si hay diarrea, ¿cómo podemos controlarla? Lo primero es beber mucho líquido, incluidos aguas, caldos y jugos. Evitar el consumo de cafeína y alcohol es recomendable. Agregar alimentos semisólidos y de bajo contenido en fibra, de forma gradual, mientras que los movimientos intestinales vuelven a su normalidad. Se recomienda por lo general las galletas de soda, las tostadas o los huevos. Se recomienda también evitar ciertos alimentos como productos altos en grasa, alimentos de alto contenido de fibra o alimentos que están muy condimentados durante pocos días. También se recomienda preguntar si vas a medicarte, primero tienes que saber la causa o el origen de tu diarrea. ¿Qué pasa con esto? Porque recordemos que la diarrea es el principal mecanismo de nuestro sistema intestinal para limpiarse en casos así por una infección. Entonces, si tomas un medicamento sin saber su origen, puedes detener la diarrea y por ende, supongamos que una bacteria que estaba ahí va a seguir ahí, no va a poder deshacerse de ella nuestro sistema digestivo. Entonces, los medicamentos solamente pueden ser prescritos por un médico cuando sabes el origen de tu diarrea. Mi nombre es Isismar Villamizar y yo les voy a hablar sobre los agentes etiológicos que producen enfermedades entéricas. En primer lugar tenemos a la Shigella. La Shigella morfológicamente es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo que no posee movilidad debido a que en su exterior no hay fimbrias ni hay flagelos. Aparte no produce esporas ni cápsula. Este microorganismo
tiene un periodo de incubación desde que entra al organismo del ser humano de aproximadamente 2 a 5 días. Y el mecanismo de transmisión es por medio de la ingesta de alimentos y agua contaminadas con heces que poseen a la bacteria. Este es el principal mecanismo de transmisión. Vale la pena destacar que esta bacteria solamente se aloja en el ser humano, es decir, que somos su hospedero y no vamos a transmitir y no se va a adquirir por medio de animales o por otros vectores vivos. En cuanto a su alimentación, principalmente depende de la fermentación de la glucosa. Este microorganismo es catalasa, oxidasa y ureasa negativo, es decir, que no produce ninguna de estas 3 enzimas. Como mencioné anteriormente, ella no produce cápsula y su movilidad posterior va a depender de la formación de filamentos de actina, que se los voy a estar explicando más adelante. En cuanto a los sistemas o los aparatos del cuerpo que puede afectar, tenemos en primer lugar el tubo digestivo, pero también puede afectar al sistema nervioso central, a los riñones y a el torrente sanguíneo o a el tejido sanguíneo, alterando muchas veces lo que sería la fisiología de las plaquetas. En cuanto a los mecanismos de virulencia de esta bacteria, tenemos en primer lugar un conjunto de proteínas que encontramos en su exterior, conocidos como las proteínas IPA, que se enumeran de la A a la D, la IPA A, B, C y D. En el caso de la IPA D, esta actúa principalmente como una adhesina que interactúa con las integrinas beta 1 de la célula del huésped. Va a producir una adherencia y la IPA B y la IPA C van a tener un papel de invacinas. La interacción del conjunto de estas proteínas con las integrinas beta 1 del hospedero van a fomentar cambios en la actina de la célula y esto me va a generar pseudópodos que me van a internalizar o me van a fagocitar a la célula bacteriana. Ya cuando la célula bacteriana se encuentra dentro del fagocito, esta va a liberarse del saco fagocitario y va a empezar a reproducirse a nivel del citoplasma de la célula hasta que la mata. El segundo factor de virulencia y patogenicidad, y es sin duda alguna bastante importante, es la toxina Shiga. La toxina Shiga es una exotoxina que es secretada por esta bacteria y tiene efectos tóxicos, citotóxicos en las células. Lo que hace es entorpecer la función ribosomal y por ende me va a frenar la producción proteica de la célula y esto va a producirme o va a llevarme a la muerte de la misma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando este microorganismo ingresa a nuestro cuerpo? En primer lugar va a llegar a nivel de las células intestinales, ya que le gusta alojarse en el colon, y me va a producir una serie de modificaciones o alteraciones en la fisiología del mismo. En primer lugar, me va a disminuir la absorción de glucosa y aminoácidos. Me va a alterar el intercambio electrolítico del colon y de las células del mismo con su medio, lo que lleva a una liberación masiva de líquido y esto me va a generar una deshidratación. También, a nivel de los capilares, me produce reacciones inflamatorias y me va a producir también la necrosis del tejido, que me va a llevar a inflamación y también la aparición de posibles úlceras y abscesos en el colon. La aparición ya de ulceraciones y de abscesos me va a hacer posible una de las características de esta enfermedad, que sería las deposiciones con presencia de sangre, moco o pus. Incluso 2 o 3 de estas características se pueden observar en las heces que se producen debido a este cuadro disentérico. Cuando la célula bacteriana se integra a las células del huésped, posterior a esto va a pasar un espacio conocido como MALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa. En este tejido linfático ella se va a encontrar con macrófagos, principalmente con fagocitos, y lo que va a hacer es que el fagocito va a realizar una fagocitosis de la célula bacteriana y esto en su interior va a empezar a reproducirse hasta que mata al fagocito. Y esto me va a generar la liberación de citoquinas como la interleucina 1 y me va a mediar la migración de más células del sistema inmunológico al tejido, lo que me produce una respuesta inflamatoria mayor a la que tenía en un principio. Esto, como se mencionó anteriormente, lo que me produce es la inflamación del tejido y aparte la aparición de úlceras o abscesos en el mismo
que me van a alterar la fisiología del colon. Ahora, es importante saber que cuando esta bacteria ingresa en una célula, va a empezar a proliferar dentro de ella y después de que la mata, recicla muchos de sus componentes. Uno de estos es la actina, que es una proteína. ¿Y qué hace la bacteria? La bacteria se crea unos filamentos de actina que le van a conferir la movilidad para poder desplazarse desde esta célula que invadió en una primera instancia a las células subyacentes de la misma. Y es bastante curioso porque en un principio esta célula bacteriana no cuenta con movilidad y después se generan los filamentos que le van a dar esta movilidad que necesita para poder extenderse a nivel de los tejidos. Ahora bien, en cuanto a la toxina Shiga, es importante que conozcamos la función, que ya lo mencioné anteriormente: entorpece la actividad ribosomal, frena la síntesis proteica y me inhibe a la muerte celular del organismo. ¿Qué ocurre cuando esta toxina pasa desde el colon al tejido sanguíneo, pasa al torrente sanguíneo? Me puede causar múltiples problemas, porque esta toxina va a ir a parar a muchos otros órganos y puede causarme repercusiones en estos. Uno de los órganos que más se ve afectado es el riñón, y lo que me produce esta toxina en este órgano en específico es una inflamación, y también a nivel de los capilares, pues la inflamación de los mismos, producto de la muerte de las células que allí se encuentran por la presencia de la toxina en sí misma, lo que me va a generar nuevamente la liberación de citoquinas y la recurrencia de células que pertenecen al sistema inmunológico, lo que me va a generar una mayor inflamación del tejido, lo que pues me produce una función deficiente del riñón y me lleva a la acumulación de urea y creatinina a nivel del cuerpo. Ahora bien, a nivel del torrente sanguíneo, a nivel de las células hematológicas, también ocurren alteraciones. En principal lugar, a nivel de las plaquetas, porque la toxina lo que me va a generar es que las plaquetas reduzcan su número en primer lugar y muchas sean deficientes y no cumplan con la función que deben. Y las que no se ven alteradas por la toxina, entonces empiezan a hacer la formación de trombos debido al daño celular que se produce en los capilares, y esto, al producirse estos trombos, después cuando pasan los eritrocitos por allí, se va a producir una hemólisis debido a la deformación de la membrana por el espacio estrecho por el cual tienen que pasar, y se produce una infección de Shigella a nivel del organismo. Claro, en primer lugar se genera el cuadro disentérico y después, claro, a nivel entérico, ¿sí? A nivel del tracto digestivo. Y posterior a esto se puede generar ya una enfermedad sistémica que es preocupante, es grave y puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, para continuar con el tema, vamos a hablar sobre otro microorganismo, como lo es la Salmonella notifoidea, dentro de las cuales las primeras especies o las especies que mayor repercusión tienen en la salud de las personas es la Salmonella entérica y la Salmonella bongori. Estas son bacterias móviles con flagelos perítricos que fermentan la glucosa y producen un compuesto sulfídrico que caracteriza una coloración negruzca que se produce cuando se cultiva. Ahora, las enfermedades entéricas o las infecciones por la Salmonella notifoidea normalmente son autolimitadas, es decir, que cursan solas y sin tratamiento puede pasar sin ningún problema y sin ninguna repercusión mayor en la salud del individuo. En cuanto a lo que sería el método de transmisión de este microorganismo, es por medio del consumo de agua y alimentos contaminados con heces, y también puede ser por transmisión zoonótica, es decir, por el consumo de carne contaminada o por el contacto con heces de animales que tengan este microorganismo. En cuanto a los factores de virulencia de esta bacteria, tenemos principalmente lo que serían los pilis y los flagelos que le confieren movilidad a la bacteria. Y también tenemos la presencia de una cápsula de lipopolisacárido que lo que va a mediar es una resistencia, bien a la eliminación por las células del sistema inmunológico, y disminuye también la probabilidad de ser aniquilado por el uso de antibióticos. Esto no quiere decir que la bacteria sea inmortal y que no se vaya a morir en ningún momento, pero sí le proporciona una resistencia superior en comparación a cepas no capsuladas o otros microorganismos que no tengan cápsula.
También tenemos otro microorganismo como lo es la E. coli Shiga toxigénica. Este es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo y vale la pena destacar que se diferencia de la E. coli, que forma parte de nuestra microbiota normal, y se va a englobar o se va a clasificar dentro de patotipos, es decir, cepas de la misma E. coli que tienen factores de virulencia diferentes y le confieren patogenicidad, que normalmente este microorganismo que forma parte de nuestra microbiota normal, de nuestra flora saprófita, no tiene. El periodo de incubación de la E. coli es de aproximadamente 5 a 7 días después de que ingresa a nuestro microorganismo. Es importante saber que específicamente este patotipo, la Shiga productora, es sobre todo endémico o afecta a algunos países como lo son los Estados Unidos, Canadá, países de Europa y en América Latina, Argentina. Pero en países como el nuestro, Venezuela, Colombia, este tipo de países que tienen quizás algunos otros microorganismos patógenos, no afecta de la misma manera y no afecta en las mismas proporciones. Es mucho menor su repercusión en la salud de las personas. En cuanto a la transmisión, es una transmisión por vía fecal-oral, por el consumo también de alimentos, aguas contaminadas, como se había mencionado anteriormente con todos los microorganismos anteriores, y también por medio de fómites, que serían superficies contaminadas. Su alimentación depende principalmente de la fermentación de glucosa. Y esta bacteria afecta al tracto gastrointestinal, también afecta a las vías urinarias y puede afectar a nivel del sistema circulatorio. En cuanto a lo que serían los factores de virulencia de la E. coli Shiga toxigénica, tenemos en primer lugar el antígeno H, que se encuentra a nivel de los flagelos y como están los flagelos, simplemente lo que le va a conferir es la movilidad, que es un factor de virulencia importante para poder diseminarse. Tenemos también el antígeno A, que es aquel que forma parte del lipopolisacárido que se encuentra en la cápsula de esta bacteria y puede llevar a un shock tóxico. Esto ocurre si la bacteria aumenta en gran cantidad y pues el lipopolisacárido por ende también aumenta porque aumenta la cantidad de microorganismos y puede llevar a un shock tóxico. Y tenemos la toxina Shiga. Es interesante porque realmente ella no produce la toxina Shiga, produce una toxina que es conocida como la verotoxina, pero estructuralmente y funcionalmente es similar, muy similar a la toxina que produce la Shigella. Tiene la misma función, entorpece la función ribosomal y esto va a inhibir la síntesis proteica, lo que genera la muerte de las células. Se denomina verotoxina debido a que cuando se cultiva la E. coli Shiga toxigénica se utilizan unas células de cultivo conocidas como las células vero y esta toxina pues ataca estas células, por ende es conocida como la verotoxina, pero también es conocida como la toxina Shiga porque es similar a la toxina Shiga producida por la Shigella. Tenemos también al vibrio parahemolítico. Este es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo y una de sus cualidades más importantes es que es halófilo, es decir, que crece o se multiplica en grandes cantidades de sal. En cuanto a su hábitat, es característico principalmente de climas tropicales y se encuentra en el mar debido a que necesita grandes cantidades de sal para poder reproducirse. Es, en cuanto a su transmisión, característico pues de pescados o de mariscos, sobre todo cuando se consumen crudos o cuando la cocción que se realiza en este tipo de alimentos no es la adecuada. Sus factores de virulencia son, pues, como muchos de los otros microorganismos, principalmente factores de adherencia y movilidad como lo son los pilis y los flagelos, y también produce una toxina conocida como la hemolicina termoestable. Esta, pues, al ser una hemolicina, ya saben cuál es su función, y es la de deslizar a los eritrocitos, producir una hemólisis, y esto puede llevar a la destrucción de este tipo de células. Y ya para culminar vamos a hablar sobre el Campylobacter. El Campylobacter es un bacilo gram negativo flagelado microaerofílico que está adaptado a sobrevivir en la capa de mucosa del intestino. En cuanto a su transmisión, tenemos que es principalmente por vía zoonótica, bien por el consumo de carne cruda o de carne semicocida,
también por el consumo de leche no pasteurizada o por el contacto con productos animales contaminados. Es importante saber que su transmisión es por vía zoonótica porque este es un microorganismo que afecta a los animales, principalmente a las aves, por lo que la mayor parte del tiempo cuando nos vemos infectados es por el consumo de proteína animal, sobre todo en el caso de las aves, o personas que están de manera constante en contacto con las heces de los animales, la capacidad de moverse en el tejido, aparte de internalizarse en la capa de moco y adherirse a las células epiteliales del intestino. Tenemos en segundo lugar el lipopolisacárido que constituye su cápsula. Esto le va a permitir pues evitar la respuesta inmunológica, disminuir el riesgo de ser eliminado por la fagocitosis o de ser eliminado por la presencia por el uso de antibióticos sistémicos. Y por último tenemos la presencia de una toxina, es una exotoxina que este va a liberar en las células del medio en el cual se encuentra. Esta toxina es conocida como la toxina distendente citoletal. Esta toxina cuenta de 3 subunidades, está conformada por 3 subunidades, que son la CDTA, la CDTB y la CDTC. La CDTA y la CDTB se van a unir a un receptor de la célula del huésped y esto me va a generar un transporte activo de la subunidad B hasta la célula del hospedero. Internamente va a llegar al núcleo y me va a generar la ruptura del ADN, lo que me conlleva a una parálisis total de la actividad celular y por ende pues la destrucción del ADN, y lo que lo hace pues digamos inutilizable y no se puede sintetizar proteínas porque se ha producido daño a nivel del ADN, por lo que es considerado una DNAsa. Estos son principalmente los factores de virulencia de este microorganismo. Buenas, mi nombre es Lourdes Perdomo y continuando con este seminario, ahora veremos los agentes causales de procesos diarreicos prolongados. Entre los primeros agentes tenemos el Staphylococcus aureus, que es un diplococo gram positivo anaeróbico facultativo, también conocido como Staphylococcus dorado. Entre sus factores de virulencia, primero tenemos su cápsula polisacárida, que esta impide o crea resistencia a la fagocitosis de los neutrófilos polimorfonucleares. Entre los polisacáridos más importantes encontrados en cepas bacterianas que causan patologías de este tipo, se encuentran el CP8 y el CP5. Otro factor de virulencia es la formación de biofilm o biopelículas, que esta es una conglomeración de contenido extracelular que forma una matriz extracelular de componentes adheridos a la membrana adhesiva de esta bacteria. Entre los componentes que forman esta matriz extracelular están los exopolisacáridos, las proteínas y algunos ácidos nucleicos. Esto vuelve a la bacteria 1000 veces más resistente a la fagocitosis. Otro factor que posee el Staphylococcus aureus es el SM-CRAM, que son componentes de la superficie extracelular o de la matriz extracelular anteriormente formada por el biofilm, cuya función es reconocer los componentes extracelulares del huésped, como lo es el fibrinógeno, la fibronectina y la elastina. Otro factor es el factor Glumping, que una de las habilidades que posee el Staphylococcus aureus es la capacidad de formación de grumos en presencia de plasma. Esto se hace gracias a este factor que se une al fibrinógeno y forma una red que causa aglutimación celular. Luego tenemos las proteínas FNBPA y FNBPB, que estas median la invasión del Staphylococcus aureus a las células del huésped mediante la intervención o su unión a la fibronectina. Esto se lleva a cabo ya que el FNBPB se une al dominio 1 del extremo terminal de la fibronectina, consiguiendo así deformarla. Este FNBPB también tiene la capacidad de unirse a múltiples dominios de la fibronectina, por lo que ayuda en su invasión en cuanto a las células epiteliales. El Staphylococcus aureus también posee varias toxinas que se van a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción en citotoxinas. Las primeras toxinas que tenemos son las alfa-toxinas, que estas son las causantes de la creación de poros y mediante esto realizar procesos proinflamatorios en las células de los mamíferos. Luego están las
enterotoxinas, que estas son las mayores o las más características causales de enfermedades por estas mismas toxinas, como lo pueden ser el shock tóxico estafilocócico y la intoxicación alimentaria. El Staphylococcus aureus es uno de los primeros microorganismos en causar resistencia a los antibióticos, como puede ser la vancomicina. Esto se lleva a cabo mediante su cambio en la estructura de la pared celular que atrapa el antimicrobiano antes de que pueda llegar al sitio de acción. También su resistencia está dada por transferencia celular o transferencia de genes de resistencia de otras cepas de Staphylococcus. El siguiente agente que veremos es el Clostridium difficile, que es un bacilo gram positivo creador de esporas anaerobio estricto. En algunos casos puede formar parte de la microbiota humana del intestino. Este posee dos principales factores de virulencia, que son la enterotoxina TCDA y la citotoxina TCDB. Ambas toxinas se unen a receptores moleculares en el huésped, que promueven así la invasión de la bacteria a través de endosomas. Esto crea una alteración en el citoesqueleto de actina y promueve la ruptura del epitelio del huésped, promoviendo así su invasión. Como se dijo antes, el Clostridium es capaz de producir esporas. Estas esporas son su vehículo de permanencia tanto en el ambiente como en el colon y son capaces de sobrevivir a la fagocitosis del sistema inmunitario innato del hospedero. En su fase infectante, el Clostridium es capaz de producir una gran cantidad de esporas que se diseminan a través de las deposiciones. Esta esporulación se lleva a cabo cuando las condiciones son desfavorables para su supervivencia y se culmina cuando se lleva a la maduración de una espora inactiva y que es capaz de sobrevivir a varios niveles de estrés. Por lo tanto, el Clostridium es de los microorganismos que son capaces también de producir resistencia a los antimicrobianos por estos mismos por sus mismas esporas, ya que estas son metabólicamente inactivas y poseen una membrana que no permite la difusión de pequeñas moléculas. El siguiente agente que veremos es la Escherichia coli enteroinvasiva. Morfológicamente, todas las cepas o prototipos de Escherichia coli se parecen. Lo que cambia son algunos factores de virulencia y de patogenicidad. La Escherichia coli enteroinvasiva se caracteriza por invadir y penetrar las células epiteliales del intestino. Estos casos o estas cepas que se han registrado normalmente son casos aislados y que se llevan a cabo mediante transmisiones de persona a persona, alimentos o agua contaminada. Las cepas de Escherichia coli se pueden clasificar en típicas o atípicas. Esto va a depender de la presencia o de la persistencia o ausencia de un factor llamado factor de adherencia de Escherichia coli enteroinvasiva. Este factor se ha tomado gran importancia, en especial en las cepas atípicas, ya que son un poco más difíciles de identificar y son las principales causales de diarrea asintomática en niños menores de 6 meses. A continuación vamos a hablar sobre la patogenicidad de las infecciones gastrointestinales, comenzando con lo que es la salmonelosis. El agente etiológico de la salmonelosis es la Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritidis. Estos patógenos o el patógenos logran atravesar la barrera intestinal y son fagocitadas a nivel de las proteínas M del enterocito y de las placas de Peyer. Dependiendo del sistema de defensa frente a los polimorfonucleares, la producción de inmunoglobulina y el sistema de complemento, ellos pueden diseminarse a través de los vasos linfáticos y llegar a lo que es el hígado y el vaso. Una vez ahí, ellos pueden multiplicarse y producir bacteremia en el hospedador o en el huésped. La causa o el desencadenante de la diarrea es la invasión de los epitelios intestinales y la posterior destrucción de estos a través de las toxinas que las bacterias producen. Su periodo de incubación es de 12 a 48 horas, y puede provocar diarrea acuosa, fétida
vómitos, náuseas, dolor abdominal, deshidratación. La Salmonella tifi es la que produce lo que es la fiebre tifoidea, que se caracteriza por una fiebre de 40 grados o mayor de 40 grados. Este patógeno invade las vellosidades del intestino delgado y en ocasiones el colon, produciendo lo que es la diarrea abundante, fétida, de igual forma vómito, náuseas, deshidratación. La Campylobacter jejuni se caracteriza más que todo por la rápida invasión al intestino delgado y en algunas ocasiones el colon, produciendo posteriormente lo que son las toxinas que desencadenan el cuadro agudo de diarrea. Su periodo de incubación es de 1 a 10 días. Los niños son más frecuentes o tienen mayor riesgo de contaminación, menores de 2 años, niños menores de 2 años, y con una temperatura o un ambiente cálido. Se puede transmitir a través de comida, agua y cuando la leche no está correctamente hervida. La sigelosis, los agentes etiológicos es la Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella songni. Estos patógenos rara vez penetran lo que es la submucosa del intestino y la bacteremia es poco frecuente. Los niños de 6 a 10 años son mayor riesgo, tienen mayor riesgo de infección en los meses cálidos, produciendo un cuadro de diarrea, vómito y deshidratación. Está el Vibrio cólera, que es la enfermedad o el agente causal del cólera, enfermedad diarreica aguda. Se caracteriza por la producción de enterotoxina después de la invasión de la bacteria en el intestino delgado. Produce lo que es la deshidratación, diarrea acuosa, fétida y cuando es muy grave puede ocasionar lo que es acidosis metabólica. El Vibrio parahemolítica tolera lo que es los ambientes alcalinos, por ello se encuentra en lo que es en el fondo marino y se transmite a través del consumo de pescado o marisco poco cocido o totalmente crudo. La E. coli o Escherichia coli se caracteriza más que todo por presentar un cuadro agudo de diarrea debido a la colonización del intestino delgado, ya que estas no producen toxinas y no poseen un poder de invasión. Su mecanismo de acción es la destrucción de las microvillosidades. Las cepas que producen toxinas se denominan enterotoxigénicas y estas presentan un cuadro típico de diarrea colérica y la secreción o la pérdida de secreción de fluido con agua y electrolitos. Es las cepas que producen lo que es la diarrea del viajero o la del turista y enteritis del lactante. Hola, mi nombre es Yesenia Rodríguez y continuando con la exponencia, hoy vengo a hablarles sobre lo que es intoxicaciones bacterianas de origen alimentario y toxinfecciones. Teniendo en cuenta que una intoxicación es aquella dada por consumir alimentos que contengan organismos vivos, como por ejemplo las bacterias, virus, moho, parásitos, entre otros. Por otro lado, tenemos que las toxinfecciones son aquellas producidas por alimentos que ya contienen un patógeno, el cual puede multiplicarse y dividirse y producen una toxina. Su principal causa son los alimentos que están en mal refrigeración, mal cocción y mal almacenamiento del mismo. La intoxicación y la toxinfección son similares en sus síntomas y signos. Estas tienen como signos y síntomas lo que es fiebre, vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, entre otros. Y también teniendo en cuenta que ambas son enfermedades relacionadas con los alimentos, pero tienen origen distinto. Las bacterias implicadas en las intoxicaciones alimentarias y toxinfecciones tenemos como principal bacteria el Bacillus cereus. Esta es una bacteria gram positivo, es porulato anaerobio, facultativo y móvil.
Estos son productoras de esporas que pueden contaminar a los alimentos y a sus consumidores puede producir dos tipos de intoxicaciones alimentarias, que son la forma diarreica y la forma entérica. Teniendo en cuenta que en la forma diarreica es producida por una toxina termolábil que ocasiona diarreas y dolor abdominal. En algunos derivados lo podemos encontrar como lo son las sopas deshidratadas, salsas vegetales y entre otros. También tenemos en la forma entérica, que es aquella que es consecuencia de una toxina, a diferencia de la diarreica. Esta una toxina termoestable que se manifiesta con vómitos y náusea y se relaciona principalmente con los alimentos, mejor dicho, con el consumo de estos alimentos, que puede ser arroz, pasta y también en leche lo podemos encontrar. Para la prevención de esta bacteria podemos encontrar el calentar los alimentos a una temperatura mayor a 100 grados centígrados, enfriarlos rápidamente, tener un adecuado mantenimiento de dichos alimentos antes de su consumo. Por otro lado, tenemos que el diagnóstico de esta bacteria lo podemos encontrar en dos tipos, que sería el aislamiento de microorganismos en la comida implicada, que puede ser identificada después de 24 horas de incubación a 37 grados. Y por otro lado tenemos en el hangar, produce colonias, pequeñas colonias hemolíticas brillantes, ligeramente amarillas. Por otro lado tenemos la bacteria Clostridium botulinum. Esta es una bacteria gram positivo anaerobio que se encuentra por lo general en la tierra y es productor de la toxina botulínica, que es el agente causal de la enfermedad botulismo. Contiene esporas ovaladas y subtérmicas. Es móvil por poseer flagelos perítricos, el cual no produce cápsula. Este microorganismo suele condicionarse más en ausencia del oxígeno. Por otro lado, la enfermedad, el botulismo, es aquella que puede aparecer en cualquier alimento de origen animal o vegetal, teniendo en cuenta que siendo las conservas caseras especialmente es donde aparecen este tipo de bacterias, teniendo en cuenta que estas, como suelen aparecer o suelen propagarse más en ausencia de oxígeno, cuando este tipo de conservantes o conservas, mejor dicho, son abiertas y son expuestas a oxígeno, estas pierden totalidad de sus bacterias. La proliferación de la bacteria y la formación de sus esporas pueden ser prevenidas estableciendo medios ácidos, una alta concentración de azúcar disuelto con altos niveles de oxígeno o poca humedad, teniendo en cuenta que también cuando hay alta concentración de azúcar, esta no puede proliferarse, y al igual que el alto pH, un pH mayor a 4.6. Por lo contrario, teniendo en cuenta que esta produce una toxina butulínica únicamente en ambientes altamente deficientes de oxígeno, y hay una razón por la cual es más frecuente encontrarlas en alimentos enlatados o encerrados, por lo que estaba diciendo que esta, como es una bacteria anaerobia, crece más o se prolifera más en ambientes o lugares, mejor dicho, en alimentos conservados en ausencia de oxígeno. Estas, teniendo en cuenta que por lo cual es más encontrarlas en alimentos cerrados, que son cada una de esta bacteria
tiene 7 subtipos. Tenemos la A y la B, que es por ingesta de toxinas botulínicas preformadas. También tenemos otro tipo, que es el tipo E, el cual se encuentra predominantemente en pescados, teniendo desde la letra A hasta la letra G los subtipos C y D. Estos no son patógenos a humanos. También tenemos que la temperatura óptima para el tipo A y el tipo B en 35 y 40 grados centígrados y un pH mínimo de 4.8 tomando 5 minutos a 100 grados centígrados para matar estos subtipos. La temperatura óptima para el tipo E es de 18 a 25 grados centígrados y un pH mínimo de 5. También tenemos que tomando 0.1 minuto a 100 grados centígrados podemos matar el subtipo de botulino. También podemos decir que entre los signos y síntomas del botulismo transmitido por alimentos, tras la ingesta de alimentos, puede incluir los siguientes signos y síntomas, que son dificultad para tragar o hablar, boca seca, debilidad facial en ambos lados del rostro. También tenemos visión borrosa o doble, caída de los párpados, náuseas, vómitos, calambres, algunos tipos de parálisis, cefalea, entre otros. Teniendo en cuenta que para diagnosticar esta enfermedad, este tipo de bacteria, el médico tiene que realizar algunos exámenes de debilidad muscular o parálisis, algunos síntomas y algunos signos. También tenemos que este también puede ser causado mucho en niños. Y análisis de sangre, análisis de heces o de vómitos para buscar evidencia de toxinas que pueden ayudar a confirmar este diagnóstico. Sin embargo, estas pruebas pueden demorar días, así que el examen médico es el principal medio para diagnosticar esta bacteria. La bacteria Staphylococcus aureus. Esta es una bacteria gram positivo anaerobio. Esta bacteria se multiplica en los alimentos y produce toxinas, especialmente si estos alimentos se mantienen a una temperatura ambiente. Suele presentarse en cantidades peligrosas en alimentos que no contienen señales de haberse dañado, o sea, que no contengan un mal olor ni un mal sabor. La mayoría de las personas que se intoxican por estafilococos es por comer alimentos contaminados, el cual el motivo más común es porque no se han conservado el alimento consumido a una temperatura suficientemente alta o suficientemente baja, sea al calentar o al cocinar, o sea al refrigerar o mantener en un lugar adecuado para su conservación. Los alimentos que están relacionados más que todo a esta bacteria son las carnes, productos de aves y huevos, las ensaladas como las de atún, pollo, papa, macarrones, productos de panadería como lo son la pastelería, que son tortas rellenas con crema, las bombas de chocolate, entre otros. También tenemos lo que son los rellenos de los sándwiches y los productos lácteos. Sin embargo, mejor dicho, por otro lado, tenemos lo que son los síntomas, que estas intoxicaciones incluyen lo que son náuseas, vómitos, retorsiones estomacales, diarrea. En casos
más graves serían que se produce deshidratación, cefalea, calambres musculares y cambios de la presión arterial y la frecuencia del pulso. También teniendo en cuenta que la afección dura alrededor de 2 días. Sin embargo, no es inusual que la recuperación completa demore unos 3 días en casos graves. Tenemos que las bacterias toxoinfecciones podemos encontrar la salmonela. Esta es una bacteria gram positivo, anaerobio facultativo, con flagelos perítricos, los cuales decimos que una infección por salmonela es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. Esta bacteria vive en el intestino de las personas, de los animales y de los pájaros, más que todo. La mayoría de las personas que se contagian por esta bacteria son por ingerir alimentos contaminados que con frecuencia son lo que son carnes crudas, de res, de ave o de pescado, huevos crudos, frutas y vegetales. En todas estas, teniendo en cuenta que son mayormente estos alimentos son contaminados por las heces de los pájaros o de algún animal que esté contaminado de esta bacteria y se lo transmita. La mala higiene o el mal lavado de estos alimentos antes de ser consumidos, y sus síntomas son náuseas, vómito, cefalea, fiebre, escalofríos, sangre en las heces, calambres abdominales, entre otros. Esta infección puede durar de 2 a 7 días y la diarrea puede durar hasta 10 días, aunque puede pasar varios meses hasta que pues los intestinos vuelvan a su total normalidad en su funcionamiento. El diagnóstico puede ser un cultivo de heces, pus, sangre o una muestra rectal. También se analizan las bacterias para ver qué antibióticos son eficaces frente a esta. Y este se le llama un proceso denominado prueba de sensibilidad. Tenemos la bacteria Listeria monocytogenes. Esta es un bacilo gram positivo esporulado, la cual causa listeriosis, que es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con esta bacteria. Estas infecciones se presentan más que todo en la ingesta de alimentos crudos o mal cocción. Y esto es una de las bacterias más violentas, con una tasa de más de 20-30% más alta que las demás, teniendo que es una infección que se presenta en todo el mundo, pero pocas veces se diagnostica. Suele presentarse con diferentes signos y síntomas, como lo son fiebres, dolores musculares y a veces con síntomas gastrointestinales como náuseas o diarreas. Y se manifiesta, si esta infección se propaga al sistema nervioso, esta se puede manifestar como una meningoencefalitis, que con fiebre, cefalea, rigidez en el cuello, pérdida del equilibrio y hasta convulsiones. La transmisión puede ser contribuida por la ingesta de alimentos, como dije anteriormente, crudos, como lo son la carne cruda, las verduras y algunos alimentos procesados que se contaminan después de su transformación, como lo son algunos lácteos, como por ejemplo el queso blando, las carnes frías o productos no pasteurizados de leche, teniendo en cuenta que esta la podemos diagnosticar con cultivo de sangre o líquido cefalorraquídeo. Por último tenemos la bacteria Campylobacter. Esta es una bacteria gram negativo con
en forma de coma y móviles, ya que tienen presencia de 1 a 2 flagelos polares. Esta infección es una enfermedad transmitida por alimentos mayormente crudos. Se contrae cuando se consumen alimentos contaminados, en especial el consumo de aves que no están bien cocidas. También pueden tenerla al consumir agua contaminada o leche cruda. O también esta puede ser transmitida al manipular heces de animales. También tenemos en cuenta que algunas personas que son infectadas por esta bacteria no tienen ningún síntoma. Algunas personas que presentan síntomas y signos en general aparecen a los 2 o 5 días después de la infección y usualmente dura una semana. Los diferentes síntomas son diarrea, la mayoría de las veces con sangre, calambres, dolores abdominales, fatigas, fiebre, náuseas, vómitos, entre otros. Podemos diagnosticar a través de 2 exámenes, a través del coprocultivo y a veces de hemocultivos, para poder diagnosticar si alguna persona contiene esta bacteria. Gracias, espero que les haya gustado.